Bien, caso 13 del volumen 4, capítulo 13, sensores relacionados con el motor en coches diésel y gasolina. Explicación, en coches diésel. Los principales sensores de motor en un coche diésel moderno con inyección Common Rail son los siguientes. La ECU, unidad de control de motor, usa la información de estos sensores para calcular con precisión la cantidad de combustible, el momento de inyección, el control del turbo, las emisiones y proteger el motor. Bien, sensores de posición y sincronización, los más importantes. El sensor de posición del cigüeñal CKP detecta la posición y velocidad exacta del cigüeñal. Sirve para sincronizar el momento de la inyección de combustible en cada cilindro y calcular las RPM. Sin él, normalmente el motor no arranca o se para. Luego, sensor de posición del árbol de levas, CMP, indica la posición de las válvulas y qué cilindro está en fase de compresión. Permite la inyección secuencial y ayuda en la sincronización con el cigüeñal. Luego, sensores de aire y carga del motor. Hemos visto sensores de posición y sincronización. Ahora, sensores de aire y carga del motor. El sensor de masa de aire, MAF o caudalímetro, mide la cantidad real de aire que entra al motor. La ECU lo usa para calcular exactamente cuántos combustible inyectar y mantener la mezcla óptima. Luego, el sensor de presión absoluta del múltiple, MAP, sensor de presión absoluta del múltiple, MAP, mide la presión en el colector de admisión, incluida la del turbo. Sirve para calcular la carga del motor y controlar la presión del turbo. Luego, el sensor de temperatura del aire de admisión, IAT, mide la temperatura del aire que entra. La ECU corrige la cantidad de combustible según si el aire está frío o caliente. Luego, sensores de temperatura. El sensor de temperatura del refrigerante, ECT, mide la temperatura del líquido de refrigeración. Se usa para enriquecer la mezcla en frío, activar el ventilador, controlar las bujías de incandescencia y proteger el motor de sobrecalentamiento. Luego, el sensor de temperatura de gases de escape, EGT, mide la temperatura en el escape. Es muy importante para controlar la regeneración del filtro de partículas DPF, proteger el turbo y el sistema SCR. Luego, sensores del sistema de combustible. El sensor de presión de combustible en la rampa Common Rail mide la presión alta, hasta 2000-2500 bar. La ECU regula la bomba de alta presión para mantener la presión exacta necesaria para una buena atomización del gasóleo. Luego, el sensor de temperatura del combustible corrige la inyección según la temperatura del diésel, ya que afecta su densidad y viscosidad. Por lo tanto, hemos visto ya sensores de posición y sincronización, CKP y CMP, sensores de aire y carga del motor, el MAF, el MAP y el IAT de temperatura. Luego, sensores de temperatura propiamente dichos, el ECT del líquido refrigerante, el de los gases de escape, EGT. Luego, sensores del sistema de combustible, el sensor de presión de combustible en la rampa, el sensor de temperatura del combustible y ahora sensores de emisiones. El sensor de oxígeno, sonda Lambda, mide el oxígeno en los gases de escape y ayuda a ajustar la mezcla y el EGR. Luego, el sensor de NOx detecta los óxidos de nitrógeno y se usa en sistemas con AdBlue para dosificar correctamente el aditivo. Luego, el sensor diferencial de presión del DPF mide la diferencia de presión antes y después del filtro de partículas para saber cuándo hay que regenerarlo.
Otros sensores importantes. El sensor de posición del pedal del acelerador indica cuánto acelera el conductor. La ECU responde ajustando inyección y turbo. El sensor de presión de aceite protege el motor. Si baja demasiado, puede limitar la potencia o apagar el motor. Si uno de estos sensores falla, normalmente se enciende la luz de Check Engine. El motor entra en modo seguro, Limp Mode, pierde potencia y puede aumentar el consumo o las emisiones. Explicación. Síntomas cuando falla un sensor. Aquí tienen los síntomas comunes cuando fallan los principales sensores del motor diésel, explicados. El sensor de posición del cigüeñal, CKP. El motor no arranca, se para de repente mientras circula o tiene fallos intermitentes de encendido. A veces la ECU no detecta las RPM y el motor queda totalmente muerto. Es uno de los fallos más graves. Luego, sensor de posición del árbol de levas, CMP. El motor arranca con dificultad. Funciona inestable en ralentí. Pierde potencia o entra en modo emergencia. En algunos casos solo permite arrancar en modo Limp con potencia muy limitada. Luego, sensor de masa de aire, MAF. El coche pierde fuerza, especialmente al acelerar. Tiene tirones. Consume más gasóleo de lo normal. Humos negros o blancos excesivos y la respuesta del acelerador es lenta. A veces se enciende luz de avería y el motor entra en modo seguro. Sensor de presión del múltiple, MAP. El turbo no responde bien, poca potencia o exceso de humo. El motor tiene menos fuerza de lo habitual. Consume más combustible y puede aparecer humo negro. En muchos casos limita la presión del turbo por seguridad. Luego, sensor de temperatura del refrigerante, ECT. El motor tarda mucho en calentarse o nunca sale del modo frío. El ventilador se enciende aunque el motor esté frío. Consume más combustible. O por el contrario, se sobrecalienta. También puede hacer que las bujías de incandescencia se activen de forma incorrecta. Luego, sensor de presión de combustible en la rampa Common Rail. El motor arranca mal o no arranca. Tiene pérdidas de potencia fuertes, tirones al acelerar, humos excesivos y funciona muy irregular. En fallos graves la presión baja y la ECU corta la inyección por seguridad. Sensor de temperatura de gases de escape, EGT. Problemas con la regeneración del filtro DPF. El coche entra en regeneración muy a menudo o nunca lo hace. Pérdida de potencia para proteger el motor y en algunos casos el testigo del DPF se enciende. Luego, sensor diferencial de presión del DPF. El filtro de partículas se satura porque la ECU no detecta cuándo hay que regenerar. Aparece la luz de DPF. El motor pierde mucha potencia, aumenta el consumo y a veces entra en modo Limp forzado. Sensor de oxígeno, lambda, o sensor de NOx. El motor tiene un funcionamiento irregular, aumenta el consumo, sale humo negro o gris, se enciende luz de avería y puede fallar la prueba de emisiones, ITV. En coches con AdBlue, el consumo de aditivo puede ser incorrecto. Sensor de posición del pedal del acelerador. El acelerador responde mal, acelerón o falta de respuesta. El coche se queda sin potencia de repente. O solo funciona a revoluciones fijas en modo emergencia. Luego, sensor de presión de aceite. Se enciende el testigo de presión de aceite en el cuadro. El motor puede entrar en modo protección. Reduce potencia drásticamente. O incluso apagarse para evitar daños graves. En la mayoría de los casos, cuando falla cualquier sensor importante, se enciende la luz del Check Engine, testigo del motor, y el coche pasa a modo Limp Mode, modo de emergencia, donde limita potencia y las revoluciones para proteger el motor.
Explicación. Distinguir entre MAF, sensor de presión de raíl o de DPF. 1. Fallo del sensor MAF, sensor de masa o caudalímetro. Este sensor mide la cantidad de aire que entra al motor. Cuando falla, normalmente por suciedad o desgaste, la ECU calcula mal la mezcla aire-combustible. Síntomas más característicos: pérdida de potencia suave, sobre todo al acelerar o en carretera, el coche se siente ahogado o lento, tirones o vacilaciones al pisar el acelerador, marcha mínima, ralentí inestable o con vibraciones, consumo de combustible más alto de lo normal, a veces humo negro por mezcla rica o humo blanco o gris por mezcla pobre. El motor responde peor al acelerador, pero suele arrancar sin grandes problemas. ¿Cómo distinguirlo? Los síntomas son más evidentes en conducción normal o ligera carga. No suele impedir el arranque. Si limpias el MAF con spray específico y los síntomas mejoran temporalmente, es muy probable que sea él. 2. Fallo del sensor de presión de raíl, sensor de presión de combustible en la rampa Common Rail. Este sensor mide la presión alta del gasóleo en la rampa, hasta 2000-2500 bar. Es crítico porque la ECU necesita saber exactamente la presión para inyectar bien. Síntomas más característicos: dificultad para arrancar el motor, en frío o en caliente. A veces necesita varios intentos o directamente no arranca. Pérdida de potencia fuerte y repentina, especialmente al acelerar. Tirones muy marcados o cortes de potencia. El motor funciona muy irregular, con vibraciones fuertes o se cala fácilmente. Aumento notable del consumo de combustible. En fallos graves, la ECU entra en modo seguridad y corta la inyección. El coche se queda sin potencia de golpe. ¿Cómo distinguirlo? Los problemas de arranque son mucho más evidentes que en los otros sensores. Los tirones suelen ser más bruscos y el motor se siente sin fuerza, incluso en bajas revoluciones. Con un diagnóstico se ven códigos relacionados con presión de raíl baja o alta, como P019192, etc. Luego, fallo del sensor diferencial de presión del DPF, sensor delta P del filtro de partículas. Este sensor mide la diferencia de presión antes y después del filtro DPF para saber cuándo está sucio y necesita regeneración. Síntomas más característicos: luz de DPF o check engine encendida, a menudo con testigo específico del filtro de partículas. Pérdida de potencia progresiva, el coche se vuelve muy lento, sobre todo por encima de cierta velocidad. Regeneraciones del DPF muy frecuentes, el motor sube de revoluciones solo en marcha o al parar, o por el contrario nunca se regenera. Aumento del consumo de combustible. Humo negro excesivo al acelerar si el filtro se satura. En casos avanzados, el motor entra en modo emergencia y limita fuertemente las revoluciones. ¿Cómo distinguirlo? Los síntomas aparecen más cuando el DPF se va obstruyendo, normalmente después de muchos kilómetros en ciudad. No suele afectar el arranque ni el ralentí en frío. Si el coche hace regeneraciones forzadas muy a menudo o la luz del DPF está encendida, apunta fuerte a este sensor o al filtro saturado. Pero en casos de estar muy saturado sí puede afectar al arranque. Resumen rápido para diferenciar estos tres. Problemas de arranque fuertes, apunta más al sensor de presión de raíl. Tirones suaves, ralentí inestable y respuesta lenta. Esto es más probable del MAF. Luego, luz DPF encendida, más regeneraciones raras, más pérdida de potencia progresiva. Casi seguro sensor diferencial del DPF o el filtro saturado. En todos los casos se enciende la luz de check engine y el coche suele pasar a modo limp, potencia limitada.
La forma más segura de distinguirlos es conectar un diagnóstico OBD2 con un buen escáner y ver los códigos de error y los valores en datos en vivo. Por ejemplo, MAF, valores de flujo de aire anormales, presión de raíl, presión de combustible fuera de rango, DPF, diferencia de presión incorrecta o regeneración no solicitada. Bien, ya hemos terminado los principales sensores del motor en un coche diésel moderno con inyección Common Rail. Bien, ahora vamos con sensores de motor en un gasolina. Los principales sensores del motor de gasolina, inyección electrónica moderna, su función y los síntomas más comunes cuando fallan. La ECU usa estos sensores para calcular la cantidad exacta de combustible, el momento de encendido, chispa, la mezcla aire-combustible y proteger el motor. Sensores de posición y sincronización. Sensor de posición del cigüeñal, CKP, mide la posición y velocidad del cigüeñal. Es esencial para calcular las RPM y sincronizar el encendido y la inyección. Síntomas de fallo: el motor no arranca, se para de repente, fallos intermitentes o pérdida total de chispa e inyección. Luego, sensor de posición del árbol de levas, CMP, indica la posición de las válvulas y sincroniza el motor. Síntomas de fallo: arranque difícil o prolongado, tirones, funcionamiento inestable y a veces solo funciona en modo emergencia. Luego, sensores de aire y carga. Sensor de masa de aire, MAF, mide la cantidad real de aire que entra al motor. Síntomas de fallo: pérdida de potencia, tirones al acelerar, ralentí inestable, consumo alto, humo negro y respuesta lenta del acelerador. Luego, sensor de presión del múltiple, MAP, mide la presión en el colector de admisión para calcular la carga del motor. Síntomas de fallo: pérdida de fuerza, detonación, cascabeleo, es la detonación, mezcla de incorrecta, consumo elevado y humo anormal. Luego, sensor de temperatura del aire de admisión, IAT, mide la temperatura del aire que entra. Síntomas de fallo: consumo de combustible más alto, arranque difícil, mezcla rica o pobre y peor rendimiento en frío o calor. Luego, sensor de posición del acelerador, TPS, detecta cuánto se pisa el pedal o la apertura de la mariposa. Síntomas de fallo: aceleración torpe, tirones o vacíos al pisar, respuesta lenta, ralentí inestable y modo de emergencia. Luego, sensores de temperatura. El sensor de temperatura del refrigerante, ECT, mide la temperatura del líquido de refrigeración. Síntomas de fallo: arranque difícil en frío o en caliente, ventilador que se enciende siempre o nunca, sobrecalentamiento, consumo alto y mezcla incorrecta. Luego, sensores específicos de gasolina. Sensor de detonación, NOx sensor, detecta golpes o detonación en la combustión. Síntomas de fallo: el motor pierde potencia, la ECU retrasa el avance, cascabeleo audible, peor rendimiento y consumo alto. Sensor de oxígeno, O2 o lambda, mide el oxígeno en los gases de escape para ajustar la mezcla aire-combustible. Síntomas de fallo: consumo elevado, ralentí irregular, humo negro, olor a huevos podridos, fallo en emisiones y luz de check engine encendida. Luego, otros sensores importantes: sensor de presión de combustible, mide la presión en la rampa de inyección. Síntomas de fallo: arranque difícil, pérdida de potencia, tirones y motor que se apaga fácilmente. Luego, sensor de presión de aceite, protege el motor contra baja presión. Síntomas de fallo: luz de aceite encendida, reducción de potencia o apagado del motor por seguridad.
En casi todos los fallos graves se enciende la luz de check engine y el motor entra en modo LIM, potencia limitada, revoluciones cortadas. Diferencias rápidas con el diésel. En gasolina hay sensor de detonación y sensor de oxígeno más críticos, porque usa chispa y mezcla estequiométrica. No tiene sensor diferencial de presión DPF ni sensor de NOx tan complejo como en diésel con AdBlue. El sensor de presión de raíl es de mucha menor presión, 3-4 bar en muchos casos o hasta 200 bar en GDI, comparado con los más de 2000 bar del diésel. Luego, explicación. Distinguir entre MAF, TPS y sensor de oxígeno. Para distinguir los fallos entre el sensor MAF, el sensor TPS y el sensor de oxígeno lambda o O2 en un motor de gasolina. Fallo del sensor MAF, sensor de masa de aire. Este sensor mide la cantidad de aire que entra al motor antes de la mariposa de aceleración. La ECU lo usa para calcular cuánta gasolina inyectar. Síntomas más característicos: ralentí, marcha mínima, inestable, con vibraciones o fluctuaciones de revoluciones. Tirones u excitación suave al acelerar, especialmente desde bajas revoluciones. Pérdida de potencia general, el coche se siente ahogado o lento. Consumo de combustible más alto de lo normal. A veces humo negro, mezcla rica, o humo blanco gris, mezcla pobre. El motor puede arrancar bien, pero funciona irregular en todo régimen. ¿Cómo distinguirlo? Los problemas son más evidentes en ralentí y aceleración ligera. Si desconectas el MAF en la mayoría de coches, el motor suele mejorar temporalmente o entrar en modo de emergencia con valores fijos. Esto es una prueba común, pero hazla con cuidado. Luego, fallo del sensor TPS, sensor de posición del acelerador o mariposa. Este sensor detecta cuánto estás pisando el pedal del acelerador o la posición de la mariposa electrónica. Síntomas más característicos: respuesta del acelerador torpe, retrasada o impredecible, el coche no responde bien cuando pisas, tirones fuertes, saltos o vacíos al acelerar o al soltar el pedal, ralentí inestable, demasiado alto o demasiado bajo, o tendencia a calarse, aceleración brusca o subidas repentinas de revoluciones sin pisar mucho. En fallos graves el motor entra en modo de emergencia y limita la potencia. ¿Cómo distinguirlo? Los síntomas están muy relacionados con el movimiento del pedal. El problema es más notorio cuando aceleras o reduces, no tanto en ralentí constante. No suele afectar tanto el consumo como los otros dos. Y luego el otro es el fallo del sensor de oxígeno O2 o lambda. Este sensor mide el oxígeno en los gases de escape y ayuda a la ECU a ajustar la mezcla aire-combustible en tiempo real. Bucle cerrado. Bien. Síntomas más característicos: consumo de combustible notablemente más alto, la mezcla no se ajusta bien, ralentí irregular o con pequeñas vibraciones, pérdida de potencia suave, especialmente en conducción sostenida o a velocidad constante, humo negro del escape, mezcla rica o olor fuerte a gasolina sin quemar, fallo en la prueba de emisiones ITV aunque el motor parezca normal. Luego el motor puede tener fallos de encendido leves. ¿Cómo distinguirlo? Los síntomas aparecen más cuando el motor está ya caliente, después de unos minutos. No suele causar tirones bruscos al acelerar ni problemas graves de respuesta del pedal. El consumo sube mucho y el check engine se enciende con códigos relacionados con mezcla rica / pobre o sensor lambda. Resumen rápido para diferenciarlos: problemas fuertes en ralentí, más tirones suaves al acelerar, más posible mejora al desconectar, apunta al MAF. Luego, respuesta del acelerador mala, tirones al pisar o soltar, ralentí alto-bajo, más probable el TPS. Luego, consumo muy alto, más humo negro, más problemas cuando está caliente, más fallo en emisiones, casi seguro es el sensor de oxígeno.
En los tres casos suele encenderse la luz de check engine y el coche puede entrar en modo potencia limitada LIMP. La forma más fiable de distinguirlos es usar un diagnóstico OBD y mirar los datos en vivo. MAF, valores de flujo de aire que no suben correctamente con las RPM. TPS, señal que salta, se queda fija o no cambia suavemente al pisar el pedal. Sensor O2, el voltaje no oscila entre 0.1 y 0.9 voltios aproximadamente cuando el motor está caliente. Y repito lo que he dicho para gasolina, que es sensores específicos de gasolina, sensor de oxígeno O2 Holanda, mide el oxígeno en los gases de escape para ajustar la mezcla aire-combustible. Sin embargo, en el caso de un diésel, el sensor de oxígeno sonda lambda mide el oxígeno en los gases de escape y ayuda a ajustar la mezcla y el EGR.